Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Estamos aquí de nuevo, como cada semana, en esta sección de Hermann Tertsch contra el eje del mal, que desde luego es mucho y está por todos lados. Es prácticamente imposible resumir las barbaridades a las que nos estamos, algunos no, pero otros sí, llegando a acostumbrar, ¿no? Ayuso ha sido propuesta para el asesinato por Máximo Pradera. El miserable presidente de gobierno ha salido al paso, no para defenderla, obviamente, poco hombre, sino para decir que Ayuso es una narcisista. La campaña va a arrancar esta semana más potente que nunca, de aquí al 4 de mayo. Saben ustedes que Alex Saab, el narcodictador testaferro de Maduro, por cierto, defendido por el ex juez prevaricador y delincuente Baltasar Garzón, ha sido entregado a Estados Unidos por el Tribunal Supremo, y muchísimas otras cosas más de las que vamos a hablar con Hermann Tertsch. Hermann, si somos capaces de resumir todo esto. Sí, no, la verdad es que pasan, claro, tenemos fechorías una tras otra porque nos gobiernan delincuentes y así tenemos lo que tenemos una fiscal general del Estado que es la novia y la novia colaboradora se supone que cómplice en todo lo bueno y lo malo de Garzón, que es el abogado en realidad de casi todos los grandes criminales de la narcotrama del Foro de Sao Paulo y de todas las mafias de Maduro, de todas las conexiones de Zapatero, de todos los criminales que combinan poder político izquierdista y comunista con los dineros del narcotráfico que tanto fluye y que tantas voluntades han ido comprando en toda Iberoamérica, donde han comprado instituciones, han comprado partidos, han comprado prácticamente ministerios, han comprado estados, y como en España, donde realmente ya han puesto pie, tienen la cabeza de puente que tanto ha deseado el narcocomunismo, lo tiene en este momento en España con este gobierno que tenemos. En todo caso, están pasando muchas cosas, el tono es muy violento, pues porque hemos adoptado los hábitos de las mafias narcosocialistas y narcocomunistas de Iberoamérica. Estamos hablando se habla aquí pues como se hablan por parte de los guerrilleros que matan, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos un vicepresidente, ya no se habla como hablan los partidos europeos habitualmente desde la posguerra, que había unos pactos no escritos de civilidad y de trato de cortesía, más o menos, y de por mucho que se embruteciera o digamos se endureciera el tono, nunca se pasaban a niveles de encanallamiento como los que tenemos ahora. Ahora tenemos a un vicepresidente que está amenazando con la cárcel a sus rivales políticos cuando empieza una campaña electoral. Estos son cosas que son más habituales, pues como digo, pues en una república bananera como ya casi no existen, ¿no? Tienes que irte a Nicaragua o tienes que irte a Cuba o tienes que irte a Venezuela, por supuesto, donde están los elementos criminales que nutren también la situación política española. Es que no sería explicable como no sería explicable sin el 11M, ¿no? De aquel 2004, pues no sería explicable sin Zapatero, no sería explicable sin Iglesias, no sería explicable sin Chávez y no sería explicable sin Maduro. Sin Maduro y no sería explicable, por supuesto, sin las FARC, que las tenemos dentro del. Entonces, esas amenazas, yo creo que la campaña va a ser terrible. La campaña, por supuesto, personal contra la candidata Ayuso, que se elige personalmente, porque van a liquidarla personalmente, porque saben que es muy distinta que el Partido Popular. O sea, no es el Partido Popular, es Ayuso a por quien van. Y bueno, nosotros sabemos que Ayuso en su partido no ha tenido los apoyos ni durante este pasado año, ni los tiene ahora, ni probablemente los tenga en la campaña, porque realmente los de Génova se están tragando esta candidatura porque no tienen otro remedio, porque la popularidad de Ayuso, con una serie de medidas de firmeza, que son las medidas por las que abogaba Rocío Monasterio, pues ha subido su popularidad enormemente
y claro, y en Génova, donde tiene a sus enemigos, que son Casado, Teo, Gamarra y todos estos, pues no pueden quitar al único, realmente al único valor político que en este momento tiene el Partido Popular, en serio, salvando a Feijóo, que tiene, digamos, una especie de cacicato en Galicia bien instalado, pero es el único valor que tiene y no pueden dinamitarlo antes de las elecciones. Yo, de todas maneras, a todo el mundo les recomiendo que si quieren realmente que gobierne Ayuso como Ayuso, que no se fiende el Partido Popular y que voten a Vox, que será la mejor defensa que tenga, como ha sido la mejor defensa que ha tenido Ayuso antes de las elecciones durante todo este año de pandemia. También será Vox la mayor defensa para una política racional que no se pliegue después al final a los deseos de la izquierda y que no asuma las leyes de la izquierda. Por cierto, que nadie excluya que si Casado puede, por llegar a acuerdos con el señor Sánchez y al consenso ese que tanto añora, obligar a Ayuso a acuerdos con el señor Gabilondo y no con Vox. Si Vox no es lo suficientemente fuerte. Germán, tú entonces, sabemos que cuando se celebraron las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ayuso perdió por poco. La derecha, en principio, tuvo que unir para poder librar a la Comunidad de Madrid del comunismo, que fuera además un reducto de resistencia para toda España, no solamente para los madrileños. Eso, en ese sentido, es esencial que la Comunidad de Madrid se mantenga. ¿Tú prevés un resultado favorable con mayor holgura que el anterior para... No preveo nada, porque creo que la situación está brutal y nos enfrentamos a gente con tan pocos escrúpulos, tan poca vergüenza, tan pocos escrúpulos y tantos medios para hacer el mal y para desestabilizar, que me creo cualquier cosa, que le hagan cualquier cosa a Ayuso o que nos hagan cualquier cosa a cualquiera, porque para cambiar, ya se ha visto que realmente tenían una ofensiva con Ciudadanos. Ahí está la villanía, la vileza inmensa de Arrimadas, que sigue disimulando, cuando ya está claro que Murcia era un primer paso, que venía Madrid, que venía Castilla y León, y ya veremos qué pasa mañana en Castilla y León, porque fíjate de un partido que ya no existe. Los militantes de un partido que no existe pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento, porque se van a guiar única y exclusivamente por sus intereses privados e inmediatos, ¿eh? O sea que mañana veremos lo que votan los de Ciudadanos y veremos lo que dura también el gobierno de Andalucía, donde el señor Moreno Bonilla, que sacó el peor resultado del PP de siempre, que gracias a Vox gobierna, se piensa en este momento a perder un poquito, yo creo que las referencias y se cree Thatcher, ¿no? Se cree que sacó una mayoría absoluta maravillosa y que él gobierna ahí con el señor Marín, que es amigo suyo y que encima se llevan fenomenal y que como lo va a llevar en las listas en la próxima vez, ya le ha prometido que lo incorpore y que lo lleve a las listas, pues que todos los demás de Ciudadanos se van a comportar igual que el señor Marín. Ya veremos cuánto tiempo, porque como digo, la capacidad de comprar voluntades de la izquierda siniestra y de la izquierda, digamos, negra y de la izquierda roja, son grandes, aunque no gobiernen. Y gobiernan en España, o sea que tampoco el señor Moreno Bonilla se debería estar muy tranquilo en donde está. Por eso yo no quiero, no preveo ni quiero vaticinar nada. Yo lo que digo es que debe haber una mayoría sólida de la derecha, pero que tiene que ser realmente con un Vox muy fuerte, que sea el que defienda los principios, porque si no, el PP de Casado acaba gobernando con Gabilondo, porque son así, porque la naturaleza se lo pide a gritos. Es como el alacrán. Germán, en otro orden de cosas, lo estabas comentando antes, obviamente todos los vínculos, todos los tentáculos directos del
en su filial española, que es el Partido Socialista, y que es Podemos, al igual, exactamente igual, no es uno más que otro, creo yo, porque es evidente lo que ha ocurrido esta semana, el vergonzoso pago, rescate de un avión de una aerolínea chavista con 53 millones de euros de todos los españoles como favor a sus jefes. Como favor a Zapatero, que es el que está llevando probablemente todos indican que son operaciones muy zapateriles, que es más o menos la línea de conexión entre la mafia que gobierna Venezuela, la mafia narcoterrorista y narcocomunista que gobierna Venezuela y el gobierno español. Él es el vínculo más activo y más desvergonzado en todo esto, en gestiones de todo tipo. Entonces el avión es una compañía. En este momento los vuelos que hacían eran unos vuelos muy extraños, porque eran unos vuelos en el cual solo iba gente registrada por ellos en ese único avión que tienen ahora. En fin, es el cuento, sabes que la publicidad de Plus Ultra decía la que más maletas lleva. Es la publicidad de esa compañía que ha salvado con 53 millones de euros, cuando no hay dinero para los comercios, cuando no hay dinero para la hostelería, cuando no hay dinero para levantar de una vez la red del SEPE, que está hundida, que lleva 2 semanas hundida y no sabemos ese supuesto no sabemos ese hackeo sospechosísimo que se ha producido ahí y que impide que se esté pagando a la gente, porque hay muchísima gente que no ha cobrado el desempleo, que no ha cobrado una cosa, que no ha cobrado la otra, y todo porque se ha hundido la red y llevan 15 días sin poder levantar una red. Claro, se hacía a la hora de cobrar, no se les habría hundido 15 días la red de Hacienda. En fin, es una cosa muy sospechosa. Lo de la financiación, las ayudas a esa línea de aérea con un solo avión, que se dedica a mover maletas de Delphi, cabría suponer, aquellas 40 maletas que dejó entrar Ábalos, que ayudó a Ábalos a meter en España, porque habían tenido una especie de incidente y no habían salido bien las cosas. En fin, ¿cuántas veces habrán venido las maletas de Delphi? No nos hemos enterado, porque las cosas salieron fluidas y las maletas se repartieron, no sé hacia dónde, hacia el PSOE, hacia Podemos, hacia gente de ellos, en fin, todas esas maletas, de trasiego de maletas de Venezuela hacia España, hacia Estambul, hacia Moscú. Unas llevan, dicen que desde luego lo que no creo que lleven son libros o ropa o misales. Dicen que unas llevan oro, dicen que otras llevan cocaína, dicen que otras llevan dólares o que llevan moneda, que llevan pagos en una cosa o en otra, en materias o en sustancias o en dineros. Eso es lo que más o menos comercia Venezuela en esos aviones normalmente. Ya digo que es muy sospechoso. Quizá España solo traigan souvenirs, o solo traigan objetos de gran interés arqueológico, vete a saber. En fin, esto es lo que hay cuando se tiene un gobierno. Bueno, no es una valija, es un flujo permanente. Es un flujo permanente de valijas. Porque de lo que estamos hablando es de un gobierno como el venezolano, que vive del crimen. O sea, que tiene la minería en el arco minero, es criminal toda. Están destruyendo, por supuesto, la selva. Ninguna organización ecológica dice nada respecto a la barbaridad de cómo se hace la minería del oro allí, con unos productos químicos que están devastando todo y que están quemando la tierra y envenenando los ríos, y ahí están las FARC, ahí está el ELN
de los amigos de Ábalos, las FARC del señor Enrique Santiago y de Monedero y de Iglesias. Allí están los rusos, allí están los grupos, las bandas de mercenarios con las que aterrorizan a la población indígena. Allí están los chinos también, y de allí se sacan las piedras preciosas, se saca el oro, y para pagar favores, para pagar a milicias, en fin, todo lo que es el submundo criminal que gira, del que vive ese régimen, y que pasa, por supuesto, por la exportación de todos esos productos, entre ellos la cocaína. Son los principales exportadores de cocaína a Estados Unidos y a Europa, las FARC y el ejército venezolano, aliados. Esos son los socios de nuestro gobierno. No lo olvidemos nunca cuando pensamos qué es lo que nos puede pasar. Germán, ¿qué va a ocurrir con Alex Saab? Saab está, el Supremo ha dicho ya que lo entrega, y ya solo le queda este último recurso que parece que no tiene ningún recorrido, para que por fin vaya a Estados Unidos y quede a merced de los fiscales allí, donde llegará a un acuerdo. Esperemos que llegue a un acuerdo con las fiscalías, y para no recibir la cadena perpetua que por supuesto iban a imponerle con todos los delitos que se acumulan contra él, que logre rebajar la condena a 15 años o a 12 o lo que sea, a cambio, por supuesto, de hablar de todos sus socios. Y por eso están temblando, tanto en Venezuela como en España, como en Estados Unidos y en otros sitios, porque USAP ha comprado a mucha gente. Allí están las conexiones iraníes de ida y vuelta, que también pasan por España. No, pero desde luego en España hay mucha gente que estará temblando ante lo que pueda decir en Estados Unidos el señor Alex Saab, porque el señor Alex Saab sabe muchísimo de ellos, y no estoy hablando solo de Podemos, estoy hablando por supuesto también del PSOE y de todo el banquete de PDVSA, decenas, miles y miles de millones han salido de un saqueo que es probablemente el saqueo mayor de la historia a la petrolera y a todo el Estado venezolano, al pueblo venezolano. Y el saqueo ese, que en gran parte se ve, se expresa en las calles de Madrid, en los patrimonios de las casas, del patrimonio de viviendas en el centro de Madrid, pero también en fincas, en Marbella, en todas partes se ve donde está el dinero que no está para salvar vidas, los niños que no tienen los medicamentos, y a los cuales, a todos esos enfermos mayores y pequeños en Venezuela que están muriendo por falta de medicamentos, porque la canalla se ha llevado el dinero, porque los han saqueado, porque los han robado para que vivan aquí en España y en Miami, pero con Estados Unidos han empezado a perseguirlos, empezaron bajo Trump a perseguirlos, se han escondido, y las ratas están en su gran mayoría en España, porque además en España están protegidos, porque además en España ahora gobiernan sus amigos, gobiernan sus amigos y sus socios. Aquí andan las mafias bolivianas antes de ganar otra vez las elecciones, por desgracia. Ahora han encarcelado, cuando hablan aquí de encarcelar a Ayuso, están pensando en hacer lo que han hecho con Yanine Áñez, una mujer, una demócrata, que solo preparó, después del fraude de Evo Morales, preparó durante un año en enormes dificultades, sin hacer lo que tenía que haber hecho, que era limpiar más el Estado de toda la gente del MAS, de Evo Morales, todos esos corruptos que han vuelto a hacerle ganar las elecciones a Evo Morales y a sus títeres, pero que la han metido en la cárcel, está en la cárcel. Todavía no ha dicho Borrell nada, todavía no ha dicho la Unión Europea, que se escandaliza porque en Hungría no quieren una educación obligatoria LGTBI antes de los 6 años, se ponen el grito en el cielo, y resulta que detienen a esta mujer en Bolivia, y todavía no ha salido Borrell a denunciarlo y a exigir su libertad. Es un escándalo no solo español, es un escándalo europeo. En todo caso, como ves, los frentes son muchos.
hay que estar muy, muy despierto y que no se dejen engañar, no se dejen engañar por esas campañas, porque lo que hace falta es firmeza frente al crimen y frente a la vocación totalitaria de realmente de meternos en la cárcel o vete a saber qué, porque hemos visto, son 17.000 denuncias, Naciones Unidas, 17.000 ejecuciones extrajudiciales en el plazo solo de 2 años por parte de los amigos de nuestro gobierno en Venezuela. Son miles de inocentes ejecutados en las calles y ejecutados en las cunetas y ejecutados por ahí secuestrados de sus familias. Son los métodos de los socios del gobierno de España. Bueno, Germán, confiemos en que Alex Saab no corra la suerte de aquel testigo que fue encontrado colgado en una nave, creo que de Alcobendas, si no me equivoco. Que no se ahorquen como el Márquez, que apareció en Mirasierra, que apareció ahorcado en Mirasierra 3 días después de decirle a la Audiencia Nacional que estaba dispuesto a declarar sobre el saqueo de los socialistas españoles dentro de PDVSA. Mirasierra, exacto. Pues a ver, de Zapatero, Morodo y toda esa gente, ¿no? A ver si la izquierda española... Bueno, señores, pues hemos tenido algún problema con la conexión. A ver, Germán, hemos vuelto. Nada, sí. Estábamos despidiéndonos y nos ha jugado una mala parada la red. Señores, se podrá arreglar eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Germán, un saludo muy fuerte. A ti en especial, Cris. Y bueno, pues eso, que lo dicho, que van a ser semanas especialmente duras ahora antes de las elecciones de Madrid, pero que todos aguanten con firmeza, pero podemos defendernos y debemos hacerlo. Un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte, Germán. Thank you.